conversando sobre las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en todos los hospitales públicos de nuestro país. Pues con nosotros se encuentra el compañero Enrique Beteta, quien es viceministro de Salud, y junto a él el compañero David López, quien preside el gabinete de las personas con discapacidad. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, bienvenido. Bueno. Compañero David, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo nicaragüense. Y siempre pues un proceso de entendimientos, ¿no? Un proceso también dentro de la dinámica de restitución de derechos. Compañero Beteta, compañero Enrique, viceministro, entender un poquito lo que significa el proceso de restitución de derechos y hablar de accesibilidad dentro de las políticas de desarrollo humano que facilita el Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional. ¿Cómo lo entendemos? Sí, bueno, el tema del acceso a las personas con discapacidad es un desafío, ¿verdad? Y debo referirme, por ejemplo, inclusive a la parte organizacional, la creación del Gabinete de Personas con Discapacidad. Okay. El Gabinete de Personas con Discapacidad se creó allá en 2008-2009, estando nosotros en el Consejo de Planificación Económica y Social. Ahí el doctor Porras nos orientó a reunir al grupo de compañeros e iniciamos pues una serie de actividades con los compañeros del gabinete. Eso, si lo trasladamos hoy día a la restitución de derechos, ha implicado protagonismo de los hermanos que están en el gabinete, tanto, digamos, los que tienen que ver con discapacidad visual, motora, auditiva o de cualquier otro tipo, y ellos han, digamos, participado abiertamente en cada una de las tareas que se han ido presentando pues alrededor de, en la dinámica del trabajo en salud, por ejemplo. Y el hecho de crear accesibilidad en las nuevas unidades de salud ha implicado, yo te voy a comentar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, toda la semana hay una reunión donde se revisan las obras que se están construyendo. Y ahí se reúnen los directores de infraestructura, el de adquisiciones, el director de finanzas, la parte que tiene que ver con el seguimiento precisamente a la obra, está la ministra, es decir, hay un equipo de 12 compañeros, que tienen que ver con los equipos en las unidades de salud. Y ahí se va revisando paso a paso si las obras están quedando bien. Y si esa obra, cuando se revisa, por ejemplo, lo que es el diseño, si hay accesibilidad o no para las personas con discapacidad. En ese sentido, debo comentarte que los compañeros del gabinete fueron insistentes en que fuesen capacitados todos los recursos de infraestructura por los hermanos del MTI y llegasen los del MTI a dar sus procesos de capacitación. Eso ha permitido de alguna manera sensibilizar al cuerpo, digamos, que está ejecutando el diseño de la obra y los que están supervisando también. De tal forma que eso le da un elemento de accesibilidad importante a cada una de las obras. Anduvimos con David, bueno, me voy a adelantar, hace poco en el Vélez Pais, precisamente miramos cómo ese hermoso, ese guapo hospital tiene todas las condiciones de accesibilidad, pues, ¿verdad? Así es, da la impresión que uno está en otro país. Exactamente. Entonces, es, digamos, ese proceso de entrar, primero darle protagonismo a los hermanos, ¿verdad? Del gabinete. Y segundo, sensibilizar a los funcionarios, a los servidores que están a cargo del tema precisamente de la construcción, nos ha dado prácticamente en estas últimas obras que hemos construido la posibilidad de que tengan todas las condiciones de accesibilidad. Por eso iniciamos con este proceso de visibilización para poder, digamos, verificar si realmente estaban ya las condiciones, pues, ¿verdad? Y haciendo uso nuestro pueblo de esta restitución de derechos, compañero David, consultarle, ¿no? ¿Qué significa crear condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, en este caso en los hospitales de nuestro país, vitales también para la atención médica y clínica de las personas con discapacidad? Significa, en primer lugar, que partimos
de una voluntad política manifiesta, clara e inequívoca por parte de nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario. 2, significa un proceso permanente de concienciación, como bien lo expresaba el doctor Beteta, de los servidores públicos, y concienciación porque muchas de las actuaciones que quizás se han venido dando de manera tal vez en donde no se había con anterioridad tomado en cuenta el aspecto de la accesibilidad, tal vez se hacía no con el ánimo de hacer daño, sino por desconocimiento, ¿verdad? Entonces el conocimiento va creando compromiso, va creando acciones, y en ese sentido, pues, como bien expresaba el doctor, nosotros trabajamos muy de la mano con el programa Todos con Vos en su fase de diseño y en su fase de implementación también. El programa Todos con Vos genera una información biológica, psicológica, genética, social. Es un todo de caracterización de la persona con discapacidad, y en la parte social se toma muy en cuenta el entorno. Y en el entorno se toma muy en cuenta el aspecto de la accesibilidad. Entonces, con esta información que va creando el programa Todos con Vos, las instituciones de nuestro gobierno van asumiendo su responsabilidad en lo que les compete. En este caso, en el año 2009, el área de infraestructura del Ministerio de Salud comenzó a trabajar muy de lleno el tema de la accesibilidad, y en este caso el Ministerio de Salud emitió un decreto interno, una normativa interna, en donde con claridad ya se establece que todo lo nuevo que venga en materia de salud a ser construido debe visibilizar los criterios de accesibilidad. Y decimos todo lo nuevo porque en nuestro país hay mucha infraestructura de salud que es antigua, de 30, 40, hasta de 60 años, ¿verdad? Y con lo antiguo es difícil trabajar el componente de accesibilidad porque significa desbaratar y volver a hacer. Y eso sale demasiado caro. Entonces, lo nuevo, sí, el compromiso mediante el decreto, mediante toda esta voluntad política manifiesta, es que lo nuevo traiga incorporado los criterios de accesibilidad. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, para nosotros crear condiciones es eso, pues, voluntad política manifiesta, proceso permanente de concienciación, y estas dos cosas llevan al compromiso en la acción. Y que sin duda alguna son procesos también de entendimiento dentro de los actores sociales, nuestra población y nuestro gobierno, ¿no? El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Doctor Beteta, conocer un poquito el nivel, y quisiera hacerle la pregunta a riesgo de que parezca obvia. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en principio con la población en general al tema de la salud, pero también con las personas con discapacidad dentro de un proceso de inclusión real? Bueno, la base de todo el proceso es la restitución de derechos, como lo decía David. Esa restitución de derechos nos da a nosotros el camino para poder asegurarle la atención en salud, para poder ver el asunto de la accesibilidad de los hermanos con discapacidad, pero también para darle protagonismo, participación, porque el gabinete tienen sus reuniones ellos, pero su ámbito de actuación es allá en el Ministerio de Salud. Ahí hay una sede que ellos pueden llegar cuantas veces quieran a reunirse, a sesionar, a revisar situaciones que se presentan en cualquier índole. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. En el 2014, el centro Carlos Fonseca Amador, que es el que está en el Aldo Chavarría, que es el centro de formación e inserción para los hermanos ciegos, se construyó, pero en el 2014 recuerden que hubieron dos terremotos, ¿verdad? Los temblores, y los temblores lo dañaron, pues, dañaron infraestructura. Entonces había que repararlo, pues, logramos repararlo, y fueron precisamente
los hermanos de la Asociación de Ciegos, junto con los compañeros del gabinete, que estuvieron ahí presentes, que había que estar al tanto del centro Carlos Fonseca, que había que mejorarlo, y hasta que lo logramos, pues ya está funcionando, está activo, y los compañeros tuvieron esa parte protagónica, precisamente en ese centro, ¿verdad? Claro. Por mencionar uno. Pero también ellos han estado al frente de otras actividades. Debo decirte, las acciones que tienen que ver de supervisión en el 2014 a las instituciones de gobierno, o sea, es decir, alcaldía, alcaldía, la parte de instituciones del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la parte en la Corte Suprema de Justicia, todas ellas fueron supervisadas por los compañeros del gabinete en relación precisamente al tema de la accesibilidad y dejaron sus recomendaciones a cada institución, de tal forma que esa actividad protagónica fue, digamos, abanderada y dirigida por los compañeros del gabinete del Poder Ciudadano con Discapacidad, de tal forma que ahí, pues, de forma latente, la participación, digamos, liderada por los compañeros del gabinete. Debo decir también que los hermanos sordos también han estado de alguna forma haciendo su propuesta en relación, por ejemplo, a la parte. Yo recuerdo que Javier López estuvo haciendo visitas a la parte de las avenidas por el acceso, que hay muchos carros, vehículos que se quedan precisamente parqueados en la parte, digamos, de los andenes y todo, ¿verdad? Meten los carros y no le dan acceso a la gente. Entonces ellos han insistido en ese tema de cara a poder hacer más accesible, inclusive para los hermanos con discapacidad, pues. ¿verdad? Claro, procesos que van un poquito más allá. Entendiendo esa dinámica de interacción, compañero David, le consulto a partir de los ejes de trabajo que ustedes han identificado y que en función de eso han priorizado para atender tanto con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como con las demás organizaciones sociales que integran al gabinete. ¿Cómo se dan y cuáles han sido los lineamientos que se han priorizado o que se han hecho énfasis mayor para trabajar? Los lineamientos han estado centrados en un proceso de concienciación permanente, y no solo de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, sino de todos, de la sociedad en general, y en ese sentido los medios del poder ciudadano han tenido un papel relevante, el canal parlamentario, y otro aspecto tiene que ver con el componente accesibilidad, que en este caso nosotros el componente de accesibilidad lo enfocamos o lo trabajamos por 3 vías. 1, el Ministerio de Salud; 2, el Ministerio de Educación; 3, las alcaldías. Estas 3 áreas del quehacer público de nuestro país son las que más construyen obras destinadas al uso de la población. Y es ahí donde nosotros, pues, trabajamos de lleno, porque cuando hay accesibilidad, el protagonista con discapacidad que tiene un emprendimiento puede acceder a los espacios donde el MEFCA realiza las ferias, por ejemplo. Cuando hay accesibilidad en la escuela, el niño, el joven con discapacidad que quiere estudiar, lo puede hacer porque las nuevas escuelas van teniendo esa accesibilidad. Cuando una persona con discapacidad se enferma y va a un nuevo hospital, ya el esfuerzo físico que tiene que hacer esa persona es mínimo. Lo mismo que el de su asistente, si lo lleva, porque ya estas nuevas construcciones tienen esos componentes de accesibilidad. Entonces, es un puente la accesibilidad para que la persona con discapacidad y otros sectores de nuestra población accedan a otros derechos. Entonces tenemos toma de conciencia, accesibilidad, y luego las acciones específicas que se va trabajando con cada una de las entidades de nuestro buen gobierno para ir buscando las respuestas progresivas a las distintas necesidades, a los distintos planteamientos en materia de restitución de derechos. Y sin duda alguna también inclusión de tecnologías y nuevos medios para trabajar. Recientemente las personas con discapacidad visual
celebraron el Día del Bastón Blanco. Tenemos un reportaje, quisiera presentarlo, y a partir de ello entender un poquito lo que vive cada uno, porque cada caso, es decir, es particular. Y entiendo que también son atendidos así, es decir, por el Ministerio de Salud. Cada caso recibe la atención personalizada que requiere. Vamos a dejarles entonces ahora mismo con este reportaje que ha preparado el equipo de prensa del canal parlamentario. Adelante con el reportaje. Luis Alberto Mejía Gómez es un joven de 21 años de edad que nació con catarata congénita en sus ojos y aunque fue operado a los 8 meses de nacido, su capacidad visual quedó disminuida. Un golpe en la cabeza cuando jugaba béisbol empeoró su situación, ya que el pelotazo que recibió desprendió la retina de su ojo izquierdo y le provocó glaucoma en el derecho. Desde entonces el bastón blanco ha sido su apoyo al momento de desplazarse. Él visita con regularidad la organización de ciegos Marisela Toledo, donde ha perfeccionado su uso. Al principio, pues, como todo, el tener tu vista es algo fuerte, pues. Vos sabes ver y después no tenerlo es algo fuerte, pues. Pero gracias a la organización te enseñan herramientas, cómo caminar en la calle, cómo montarte en el bus, cómo usar tu bastón blanco, que es el que identifica a nosotros como personas ciegas. Y pues estos bastones nos ayudan a los obstáculos, a hallar hoyos, todo eso, rótulos, postes, no chocar con ellos, no irnos en hoyos. Y pues en la organización, gracias a la organización, tenemos esas herramientas. Doña Aurora Ortiz, de 42 años, también visita regularmente la organización Marisela Toledo, donde es capacitada sobre el uso del bastón blanco. Sin embargo, considera que Managua es una urbe que cuenta con poca infraestructura en las calles para la movilización de las personas ciegas, lo que pone en peligro su integridad física. Las calles no hubieran muchos manjoles y no hubieran tantos obstáculos que hay en los andenes, que a veces los golpeamos o a veces los podemos botar algo. Incluso a veces hay peligro de que tienen estufa allí y ese es un gran peligro para la persona con discapacidad. El 15 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Uso del Bastón Blanco, una vara ligera y alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para su desplazamiento de forma autónoma. El bastón blanco distingue a la persona ciega y eso significa, y es lo que se le hace ver a la sociedad en general, que cuando por las calles, cuando en la comunidad vean transitar a una persona que va con un bastón blanco desplazándose, que se colabore. Cada 15 de octubre a nivel internacional se celebra el Día del Bastón Blanco como una expresión de que a la persona ciega se le debe garantizar su seguridad en el desplazamiento. El bastón blanco significa la autonomía de la persona ciega, es decir, que la persona ciega con el bastón blanco transita por los distintos espacios de la manera más autónoma posible. Y solo donde la situación lo amerita se necesita de la colaboración de la persona que ve. Y en ese caso, pues, el llamado siempre, no solo el 15 de octubre, sino todo el tiempo, es a que en la familia se trabaje mucho para que la persona ciega sea independiente.
Nicaragua existen unas 17,000 personas que sufren discapacidad visual. Hasta hace poco, solo 1.700 personas recibían asistencia a través del bastón blanco. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua, a través del programa Todos con Voz, ha venido trabajando para que todas estas personas obtengan este bastón blanco, que en el mercado su precio es de unos $30. Este año el Ministerio de Salud ha comenzado a incorporar los bastones blancos dentro de los medios auxiliares a entregar a las personas con discapacidad, y a partir del próximo año esta entrega va a ser más masiva, es decir, las personas que poseen discapacidad visual van a ser asistidas por el programa Todos con Voz, dotándolas año con año de su bastón blanco para su desplazamiento. Las nuevas obras públicas construidas por el gobierno sandinista, como hospitales, edificios públicos, parques, escuelas, calles, andenes y parqueos, cumplen con todas las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Esto como parte de la política de inclusión y restitución de derechos que impulsa el gobierno sandinista. Bien, ahí está precisamente, doctor Beteta, pues un reportaje que nos habla sobre una forma de discapacidad, pero también sirve para hacer un ejemplo de todo el trabajo que se viene realizando, ¿no? Lo que significan los avances y lo que implica trabajar en la accesibilidad y también la detección temprana, ¿no? De algunas discapacidades. ¿Cómo se ha avanzado en el diagnóstico temprano? Los equipos de salud en el territorio siempre están actualizando el Todos con Voz. Es decir, estamos captando pacientes que quizás en la primera llegada que se hizo de Todos con Voz no se lograron captar y se suman precisamente a la cantidad que fue encontrada por allá, por el 2012-2013, que los compañeros terminaron precisamente el estudio. Pero debo comentar también que hay, digamos, eso que viste con el bastón hay con las sillas de ruedas, hay con las muletas, hay con los bastones canadienses, que es como el que ando ahorita yo, ¿verdad? Hay también, los andariveles, exacto, todos esos medios auxiliares. El Ministerio de Salud entrega año a año a todito el país para, digamos, que puedan cubrir a través del programa entregarse. Pues llega gente de arriba, solicita, pues, ¿verdad?, mediante una cartita, y ahí los compañeros de arriba entregan. Pues en cuanto se sabe cuál es la dirección y todo, pues es llevado, pues, la silla de ruedas. De tal forma que eso permite, hoy casualmente recibimos a dos norteamericanos que andan, que son son de un grupo de asociación que trabajan con Osana, y les comentábamos pues de los testimonios que daban los hermanos cuando les daban la silla de ruedas. Yo recuerdo que salió un compita que dijo: yo ahora voy a poder ir a la escuela de mi hijo a saber cómo está yendo, pero además dice, voy a poder asistir a mi iglesia que he dejado de ir todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es el hecho de movilizarse. La autonomía, la capacidad. Sí, le da una independencia única, pues, ¿verdad? Entonces creo que esa parte de integrar el tema de los medios auxiliares a cada uno de los territorios, y que los territorios puedan conocer directamente cada vida, vos lo mencionabas, creo yo, cada vida, cada puerta que vos tocas de un hermano con discapacidad es una historia. Es una historia. Y entonces el Ministerio de Salud, por bendición, ¿verdad?, y por misión, nos toca precisamente esa tarea tan importante que es tocar las puertas para llevarle esa alegría al hermano. Y este revuelo está dado porque toda la historia, a lo largo de toda la historia, las personas con discapacidad hemos estado excluidos de los procesos de desarrollo que han venido teniendo las sociedades humanas o la sociedad humana en todo el mundo.
Sí. Entonces causa revuelo porque es cambiar la mentalidad de lo que se había venido haciendo con anterioridad. Recordemos que pasamos 16 gobiernos, 16 años de gobiernos neoliberales, donde se decía de que la atención a la discapacidad era un gasto social y que era un gasto social innecesario porque las personas con discapacidad éramos improductivos. Y bajo esa lógica arcaica, obtusa, conservadora, prejuiciosa, se cerraron y se desmantelaron todos los beneficios sociales que se habían venido trabajando, construyendo en la primera etapa de la revolución. Y ahora que se restituyen derechos, causa impacto, porque la restitución de derechos no solo se va haciendo de manera general a la población nicaragüense, ni de manera general a las personas con discapacidad, sino que se va también tomando caso por caso. Es decir, a la población y a la persona con discapacidad no se la ve como un bolsón, sino que se van tomando en cuenta las particularidades de cada quien. Es decir, se personaliza y esa personalización hace que el ser humano esté incluido, que el ser humano se sienta protagonista. Por eso es importante que ahora, por ejemplo, en las aulas de clase ya no se habla de alumnos, porque alumnos significa sin luz, ¿verdad? Se habla de protagonistas, porque entre todos se va construyendo el conocimiento. Igual, en lo que se hace en el ámbito de la accesibilidad, las personas con discapacidad se vuelven protagonistas porque somos las personas con discapacidad las que vamos acompañando el ejercicio de esa voluntad política manifiesta por nuestro gobierno de restituir derechos. En este caso, vamos formando a quienes se encargan de los diseños, vamos acompañando la ejecución de las obras, las vemos cuando las obras ya están construidas, es decir, la persona con discapacidad no solo está esperando una atención determinada, sino que se involucra en sus propios procesos de transformación y en sus propios procesos de restitución de derechos. Entonces, estamos ante un hecho de transformación social que va haciendo al ser humano protagonista y va construyendo una sociedad más humana e incluyente. Doctor Beteta, conocer un poquito los procesos de intercambio y uso de nuevas tecnologías, ¿no? Porque obviamente al ampliar las investigaciones y los espectros, también hay más casos detectados porque se amplía, ¿no?, la cobertura. Claro. ¿Cómo se utilizan y qué elementos de nuevas tecnologías pues disponemos ahora? Bueno, nosotros hemos estado, por ejemplo, los niños que nacen con bajo peso al nacer son niños que tenemos que hacerle un examen visual, ¿verdad? Y son llevados al Centro Nacional de Oftalmología para una valoración y evitar que crezcan pues con compromiso visual. Esa es detección temprana, ¿no? Esa es una detección temprana, exactamente. La madre ha venido con sus controles prenatales, sabemos que el niño va creciendo con bajo peso al nacer o tiene alguna otra dificultad y nos da precisamente los elementos, los criterios para tener que hacerle ese examen visual. Y el otro son los niños que posiblemente vengan con alguna afectación auditiva y hay que hacerle lo que se le llaman evocados auditivos. Eso lo hacen en el Berta Calderón, son, digamos, exámenes que no duran tanto, ahí mismo lo realizan los compañeros y las compañeras, y que da de alguna manera información sobre el compromiso que puede traer ese niño alrededor de su oído, pues, ¿verdad? También debo comentar que estamos, digamos, avanzando en relación a los controles prenatales. Para nosotros son básicos, ¿verdad? De alguna forma. Y hay también, digamos, algunas situaciones que nos permiten detectar alguna malformación congénita que pueda, digamos, comprometer precisamente el desarrollo de ese niño. Recordemos que hoy día tenemos 3 genetistas ya en el país, ¿verdad?, que están apoyando todo el asunto.
Hoy día tenemos registro de las malformaciones congénitas, hay un sistema de registro que nos permite saber al menos qué enfermedades son las que estamos de alguna manera detectando y qué compromisos tienen esas enfermedades con, digamos, ya sea de parte motora, visual o auditiva, que de alguna manera merite atención oportuna pues para esos niños. Estamos en eso, creo que es un desafío para todos, en el caso del sistema de salud, y que de alguna manera las cabinas también que mencionaba ahora en el receso, son cabinas que nos permiten también determinar el nivel de compromiso auditivo. Es una cabina que tienen sus audiómetros ahí y que eso nos da facilidad para poder detectar alguna situación. Claro, y es muy importante ese aspecto porque tradicionalmente se entendió que una persona que tenía discapacidad auditiva también no podía hablar, pero no es necesariamente el caso, sino que a veces porque no tiene la capacidad auditiva no puede desarrollar hábilmente. ¿Y cuánta facilidad, no? ¿Cuánto le significa para la persona poder hablar y expresarse teniendo la capacidad física? Compañero David, entender un poquito el uso de las nuevas tecnologías, no vistas porque muchas veces cuando hablamos de estos términos pareciesen son las redes sociales, sino nuevas tecnologías implementadas para el desarrollo y para la accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ¿no? Estas nuevas tecnologías son indispensables porque facilitan sobre todo el desempeño en áreas básicas de la vida. Las tecnologías, en el caso de las personas con discapacidad, les permiten tener un mejor desempeño académico, les permiten tener un mejor desempeño laboral. Y en ese sentido, las instituciones de nuestro gobierno, sobre todo el Ministerio de Educación y también INATEC, las toman muy en cuenta en su parte pedagógica formativa. La UNI, en coordinación con el MINED y con las mismas universidades, trabajan en el diseño de nuevas tecnologías para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a la formación y a la información. Y es importante aquí destacar, por ejemplo, que las nuevas tecnologías permiten ahorrar recursos. Ahorita el Ministerio de Educación, por ejemplo, está desarrollando cursos de lenguaje de señas, cursos de intérprete para personas sordas, cursos para fortalecer las competencias pedagógicas a maestros que atienden a estudiantes protagonistas con discapacidad visual de manera virtual, aprovechando la tecnología. Ya no necesitan traer al maestro desde Puerto Cabeza, desde Bluefield, que es un día de camino, un día de formación y otro día de camino, 3 días a la semana, ¿verdad? Cuando perfectamente se puede trabajar mediodía desde el sitio en el que se encuentre mediante el uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, son pasos importantes que nuestro gobierno da y que es una forma de aprovechar, ahorrar recursos en medio de esta situación difícil en la que nos han dejado los golpistas y también optimizar los mismos esfuerzos y los recursos humanos. Este tipo de tecnología también se ponen al servicio, en este caso, de lo que yo conozco por la naturaleza de mi discapacidad, se pone al servicio de las personas ciegas en las aulas. En la inmensa mayoría de los colegios de nuestro país, nuestro Ministerio de Educación ha creado las aulas TIC, es decir, aulas equipadas con tecnología de la información y la comunicación. Y en esa aula equipada, esas aulas equipadas están dotadas de un sinnúmero de computadoras. Claro. Y más de alguna de esas computadoras ya tienen incorporado el software fonético que la hace hablar. Y ese software fonético que la hace hablar permite que el protagonista con discapacidad visual la pueda manipular y pueda aprender, porque la misma computadora le va diciendo lo que hay en la pantalla, lo que va escribiendo el protagonista con discapacidad visual. Es decir, facilita que el protagonista directamente esté manipulando el equipo y ya no lo haga a través de un tercero. Entonces,
el Ministerio de Educación está trabajando en esto y el INATEC también ya desde hace más de 5 años viene ofertando para personas ciegas cursos de computación con aplicación fonética, donde cuando en una aula de enseñanza hay 10, 12 protagonistas con discapacidad visual, todos los equipos son habilitados con el software fonético para que el protagonista por sí mismo vaya accediendo al conocimiento de cómo manejar estos equipos. Claro. Y eso ha sido un salto cualitativo enorme. Hace 12 años eran 5 o 6 personas ciegas las que en Nicaragua sabían computación, por lo menos lo básico. Okay. Ahora son más de 500 personas ciegas las que conocen de computación, trabajan con sus celulares, y a veces yo no me explico que me llegan diciendo, David, no he comido, pero andan el mejor celular en la bolsa. Entonces, son pasos que se han venido dando en nuestro país y que en la práctica cambian para mejor la vida de las personas. Compañero Enrique, pues estamos hablando de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en los hospitales públicos de nuestro país, pero el tema nos va llevando a procesos de inclusión que directamente están relacionados con los seres humanos, es decir, dentro de esa dinámica usted ha mencionado dos aspectos muy importantes, uno referido a la adquisición de tecnología y otro también a la infraestructura, pero también dentro de esa dinámica ir sensibilizando y acompañando al personal que trabaja ahí. Dentro de esa dinámica de sensibilización en principio, pero después un proceso de armonización, ¿no? En todas las instituciones, en todas las unidades médicas, cómo se da el trabajo y entender lo que significa trabajar directamente con el sector salud, ya con las personas. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestro equipo docente, ¿verdad? Que ellos tienen una serie de temas para implementar en el trimestre, pues por decirlo. Y dentro de ese plan, la capacitación continua, están precisamente temas tan importantes como el tema relacionado a las personas con discapacidad. Ese es, digamos, la parte de formación y de actualización de los recursos. Recuerden que nosotros tenemos una cantidad de recursos que hacen servicio social, luego se van, otros que están un tiempo y se retiran. Es decir, hay un flujo constante pues, de personal, pero en los hospitales hay, digamos, recursos fijos ahí que hay que estarles dando la capacitación continua. Y ahí el equipo docente se encarga de eso. Pero además, cuando ya vas al territorio, a los ESAP, a los equipos de salud familiar y comunitario, ahí los equipos son los que se organizan y trabajan con los compañeros de los gabinetes. Y entonces ellos están viviendo prácticamente la situación y el componente que tiene que ver con toda la parte organizativa de Todos con Vos. Esa práctica que tienen ahí, a ellos les da los elementos más sustantivos para desarrollar el trabajo, digamos, de cara a tener mucha fortaleza en el tema de discapacidad. Entonces, los equipos de salud familiar y comunitaria se vuelven, digamos, actores importantes de intercambio entre los hermanos protagonistas de los gabinetes y el sistema de salud. Ese binomio que está ahí perdura, camina junto y de alguna manera le da fortaleza al sistema de salud, pues, a la restitución de derechos, que ese es, digamos, al final la parte sustancial del trabajo. Que sin duda alguna, y también pues, es el objetivo final también, que nuestro pueblo sea protagonista de toda esta transformación. Así mismo. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos de un tema que es constante, como todos lo he dicho, los retos, ¿no? Siempre hay retos planteados, además que cada día la salud pues, y también es dinámica. Vamos Así cambiando mismo. y buscando lo que hoy es una conquista, mañana es el piso sobre el cual se va a plantear nuevas metas. En la medida en que un derecho se va restituyendo, se van abriendo frentes nuevos de trabajo que van diversificando el trabajo conjunto, intersectorial entre las personas con discapacidad y las instituciones. Por ejemplo,
se hizo el estudio biogenético psicosocial denominado Todos con Voz, pero una vez que se concluye el estudio, que era una demanda negada por los gobiernos neoliberales porque solo sabían decir que no había recursos, y este gobierno, comenzando, fue una de sus primeras acciones, ¿qué hacer con esa información? Entonces, esa información se compartió con el Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación atendiera a los protagonistas con discapacidad que en la información generada a partir del estudio aparecía como que estaban sin escolarizar. Y así sucesivamente esta información se fue compartiendo con las distintas instituciones, con las distintas municipalidades, y surge el programa Todos con Voz porque no solo era quedarse con la información, surgió la necesidad de mantener actualizada esa información. Claro. Surgió la necesidad de fortalecer la articulación entre todos para que desde nuestra responsabilidad compartida se fueran unificando y diversificando los esfuerzos en torno a esa restitución de derechos. Entonces, un reto es seguir fortaleciendo ese trabajo articulador en la restitución de derechos. Ese es un reto importantísimo. El reto que teníamos hace 10 años era quién se va a hacer cargo después de darle seguimiento a la información. Entonces el programa Todos con Voz se formalizó desde nuestro gobierno y es el programa Todos con Voz el que ahora trimestralmente va dándole seguimiento a la información con la incorporación de nuevos casos de personas con discapacidad, actualizando esa información. Por ejemplo, a inicios de este año, en la estadística del programa Todos con Voz, habían 17.000 nicaragüenses con discapacidad visual diagnosticados y caracterizados. A septiembre llevamos 25.000. Y no es que la discapacidad quizás se esté incrementando, sino que el reto se va cumpliendo en ampliar la cobertura. Va desapareciendo el subregistro. En hacer la actualización permanente, porque la actualización se hace casa a casa. No es que me escuché que allá había una persona y la voy a meter al programa, no. Es casa a casa con el equipo multidisciplinario, y quien está incorporado en los registros del Todos con Voz es porque tiene una certeza, un diagnóstico cierto del origen de su discapacidad y del tipo de la discapacidad. Entonces, los retos están ahí, en fortalecer la articulación, en ir actualizando esa información y en ir fortaleciendo cada vez más esas respuestas hacia la restitución plena de los derechos. Doctor Enrique, pues conocer también, interesante que hay en el aire lo del Todos con Voz, porque vaya, es decir, en principio fue un estudio, ¿no? Sí. Y después cómo fue evolucionando, pero y ya llegamos al punto en el que estamos, ¿no? Diagnosticando inclusive en el embarazo. Los retos de acá para adelante con respecto a tan importante tema que es la accesibilidad en todas las dimensiones, no es solamente la infraestructura. Sí, creo que mencionábamos en el receso el tema y ahorita también el tema de los embarazos. Claro. Es detectar, por ejemplo, nosotros ya tenemos en el Laboratorio Nacional un aparato que tiene que ver con los estudios de los cariotipos, es decir, los ADN, ¿verdad? Ya sea de la mamá o del bebé, y poder saber si ese niño viene con alguna malformación congénita, para tomar algunas decisiones alrededor de eso, pues, ¿verdad? Hay algunas que evidentemente podemos, prever que se puede hacer. Hay otras que evidentemente que no, pues que los daños puede ser que sean irreversibles y no, pero al menos tenemos la certeza que viene de esa forma. Ese es un desafío que está ahí, ya tenemos, yo decía, tenemos los 3 genetistas que están trabajando también en este tema, y eso nos da una fortaleza. Y los másteres en genética, que son 8 compañeros que apoyan precisamente ese trabajo desde los diferentes SILAI. Ese es un desafío. También, desde luego, escuchando a David, por ejemplo, me acordaba, pues nosotros vamos a hacer
digamos, la tenemos como una tarea, pues, para los próximos años, y es poder hacer pesquisa visual en los niños escolares. Pesquisa visual para poder, digamos, detectar, a veces vos ves que hay un niño que está cerquita de la primera fila, pero que no atiende bien, sale mal en clase y todo. Eso las maestras y los profesores deben de estar ojo al Cristo Águila, pues, porque a veces puede ser que no tenga, digamos, la suficiente agudeza visual para poder mirar lo que le están presentando, pues. Entonces es ese tipo de detección que nos va a permitir, digamos, conocer un poco la parte, digamos, importante de los niños escolares que se pueden de alguna manera rescatar y darles, digamos, un mejorar futuro. sus condiciones de vida. Claro. Exactamente. Entonces ese es otro desafío que tenemos, quizás a lo inmediato. Ahí, digamos, la parte, ya decíamos, la parte organizativa, la parte, por ejemplo, queremos carnetizar y certificar al 100% de los hermanos que están en el Todos con Vos. Son alrededor de 130.000, 140.000, ok, pero tenemos que darle su carnet y su certificación de que él es una persona con discapacidad, porque la ley le da alguna, digamos, beneficios, ¿verdad? Unos beneficios, y que él debe saber que tiene derecho a esos beneficios. Entonces ahorita llevamos casi 60.000, 63.000 hermanos de personas con discapacidad carnetizados y certificados. Nos falta prácticamente la mitad, pues, ¿verdad? El 50%. Ese es un desafío importante, pues. El asegurar, por ejemplo, la información sobre los temas que tienen que ver con los efectos del nivel de disminución de la audición. Hace poco tuvimos la visita de una experta en el tema auditivo, una hindú que vino por parte del OMS a uno de los congresos que hicimos, y ella decía pues que cada día por el uso de los audífonos, ¿verdad? Que los chavalos y los adultos también andan escuchando música o escuchando noticias a un volumen más o menos exagerado, pues eso daña precisamente algunos elementos anatómicos del oído, y que en proyecciones de tanto tiempo nosotros vamos a tener una gran cantidad de gente con disminución o sordos, pues, ¿verdad? Y que eso tenemos que discutirlo y abordarlo también con los trabajadores de la salud, con la gente en su totalidad, dar charlas, platicar con la gente. Que y ciegos por el uso de las pantallas cerquitas. Sí, claro, también el uso excesivo. Está esa amenaza pues ahí latente, y que como ministerio tenemos que ponernos, nosotros ya empezamos, digamos, en el tema de la formación continua a brindárselo a los trabajadores de la salud, esos temas.